Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, estoy de regreso nuevamente por el canal. Porque, bueno, muchos me han escrito, me han dicho, Duca, ¿dónde estás? Aparecé, qué sé yo, qué pasó. Bueno, les cuento que estuve obviamente alejado del canal, como sabrán, por cuestiones personales. Pero también les quiero contar que eh, como ya he dicho en otros videos, yo he transmitido mi conocimiento, les he contado cómo es la vida acá, cómo es emigrar y muchos pasos más para las personas que quieren emigrar, ¿no? Que están pensando en emigrar a Italia y lo pueden chequear en el canal en todos mis videos. A lo largo de mis videos yo les he ido pasando mis vivencias, mis anécdotas, mis consejos, tratando de ayudar a la gente que quiere emigrar, ¿no? Justamente, y a través de mi experiencia, como siempre, les he contado en mis videos. Y bueno, estuve alejado porque sentí que ella había dado todo, creo que creí haber dado todo en los videos y por eso me alejé. Como saben, yo me dedico a la música, no a hacer videos, pero bueno, estuve alejado por esta simple razón, ¿no? Pero bueno, como muchos me han escrito, me han preguntado incluso por mail, me han mandado mails, me han escrito en el canal qué pasó y todo esto, bueno, quería aclararles. Y me han dicho también, me han pedido que vuelva, que no abandone el canal y todas estas cuestiones. Así que de vuelta estoy por acá. No sé si con la frecuencia con la que venía haciendo videos antes, pero voy a tratar de seguir haciendo videos para ustedes contándole todo lo que vivo yo acá en Italia. Y justamente por esto aparezco de vuelta, porque como sabrán hay novedades en Europa, hay noticias como sabrán de la guerra, hay guerra, siempre hay alguna guerra por ahí y ahora incluso hay algunos movimientos europeos y qué sé yo. Bueno, me han preguntado cómo se vive acá en Italia eso, qué se siente acá, qué dice la gente, los precios y todo este tipo de cosas que les interesa saber a ustedes, ¿no? Entonces les voy a contar algo que si bien ha habido algunos movimientos acá con respecto a la guerra, que varios países han enviado algún que otro apoyo a las bases que están en Medio Oriente, más precisamente en Chipre, por ejemplo, que Italia mandó un buque de guerra en respuesta a los ataques en la isla de Chipre, ¿no? Porque hay bases ahí. No pasa más que eso acá. La gente de acá, la vida es totalmente normal y no hay ningún movimiento extraño. Digo esto para llevar tranquilidad, ¿no? Para los que estamos acá y para la gente que quiere emigrar, ¿no? Porque si alguien quiere emigrar y está viendo todo esto, a veces las noticias agrandan un poquito las cosas, ¿no? Pero tampoco hay que decir no pasa nada de nada. Bueno, hay movimiento, hay todo, pero no está el foco acá, por lo tanto no, hasta el momento está todo normal, no pasa nada, la vida continúa normal, nada de qué preocuparse por el momento. Así que los que quieren emigrar, tienen ya avanzada esa idea, ¿no? Pueden hacerlo tranquilamente. ¿Qué dice el gobierno italiano? ¿Qué dice acá? Los que nos gobiernan dicen que, bueno, no quieren entrar en guerra. Lo mismo que pasa en Ucrania, que Italia no mandó tropas, no mandó nada, bueno, a lo mismo pasa acá. Italia no se va a meter, no va a mandar tropas, no va a mandar soldados, no va a pasar nada. Así que para los que sueñan con una tercera guerra mundial, yo creo que no va a ser, no va a ser. Así que esperemos que así sea, ¿no? Y la vida normal, como siempre. Los precios hasta el momento no han cambiado. Si bien el precio del petróleo dicen que puede subir, qué sé yo, yo hasta el momento no tengo un auto, así que, pero estoy monitoreando, viendo los precios. Italia no tiene pensado, por lo menos el gobierno dice que no tiene pensado entrar en guerra, meterse en lío y mandar tropas. Así que ya saben, hay Duca para rato. No desaparezco, no voy a desaparecer, voy a seguir con el canal. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan, apoyo, no apoyo, déjenmelo en los comentarios. Y para la gente que tiene alguna duda, necesita alguna mano, desde mi lugar que yo pueda ayudarlos, como siempre les digo, me lo preguntas y todo esto me lo dejan en los comentarios, si no me pueden mandar un mail, como gente también que me ha escrito a través del mail y yo les respondo a medida que puedo, ¿no? Porque son varios los que me escriben, yo voy leyendo, les voy escribiendo. Para no ponerle cualquier cosa, a veces tengo que chequear la información y ver todo esto y después sí les respondo certeramente. Así que para que haya una voz acá contándoles cómo está la cosa,
cómo es la vida acá y todo esto, Duca sigue presente. Para que no te engañen, sigo acá contándoles la realidad de este lado del mundo para la gente que no conoce, que no sabe y que tiene curiosidad o quiere venir a vivir acá a Italia. Seguimos en contacto como siempre. Espero que me dejen su like, su me gusta en este video, que se suscriban para el que no está suscrito, lo puedo hacer ahora, y seguimos con el canal, seguimos activos para seguir brindando información y mostrándole todo desde acá. Así que un abrazo a todos y espero que nos veamos en el próximo video, que viene con más información, por supuesto. Así que para el próximo video habrá mejores cosas. Chao.